Remontándonos en la típica era medieval tenemos otro anime de Academia Mágica, sin embargo estamos ante un clásico que ya muchos deben conocer y si no les digo que vale la pena verla completamente, aunque es triste que a día de hoy es otra de las tantas series que nunca contará con una temporada 2. Pero bueno, lo que nos concierne. En el Imperio Arzano existe una academia muy reconocida por ser, ¿cómo decirlo?, así un Hogwarts en Harry Potter, solo que aquí las referencias no son tan descaradas como en Mashle. Siguiendo con la historia, se nos presentan a dos estudiantes de dicha academia, la rubia es Rumia Tingle y la que parece un gato es Sistine Fibel. Una es de personalidad mojigata y amable, mientras que la otra, aunque la veamos algo alegre y despreocupada, realmente es alguien seria, correcta y responsable. Al encontrarse para ir a la academia, las chicas hablan sobre la desaparición de su profesor encargado y la integración de uno sustituto. Entonces es como terminan siendo investigadas por este hombre que iba como volador sin palo, o diga más bien, él sería mandado a volar por reacción de la albina. Paralelo a esto, en la academia uno de los profesores protesta ante el director sobre este nuevo maestro, ya saben, una academia de élite donde así como cualquiera no puede entrar a aprender, mucho menos pueden venir a enseñar. Hasta que el director resalta que dicho maestro fue recomendado por una de las profesoras de la academia. Sí, hablamos de esta rubia cuyo nombre es Celica Arfonia. Volviendo con las chicas, estas andaban preocupadas por el estado de aquel hombre, a quien vemos salir de la fuente como si nada, dando una de las mejores presentaciones de personaje. ¿Ustedes están bien? ¿Señoritas? Una vez el tipo dice estar bien, es como ambas se disculpan por lo sucedido, a lo que la actitud del hombre cambia recriminándoles que todo esto es culpa de ellas, lo que molesta a la albina. Aunque realmente lo que desata su ira es cuando el hombre tiene ciertos acercamientos con Rumia, donde el tipo le pregunta y se conocen de antes, a lo que otra vez es enviado para la fuente. Ahora nos movemos a la academia donde la clase de Sistine se encontraba esperando al maestro sustituto, lo que genera varios comentarios en su contra, pues es el primer maestro que llega tarde. Entonces es cuando termina apareciendo y resulta que era el hombre a quien Sistine dejó en la fuente. Pero lejos de sentirse mal avergonzado no solo por atacar a un profesor, sino que por lo ocurrido allí fue que él llegó tarde, la tipa le exige, así como lo escuchan, exige que inicie la clase. Con ello el tipo se presenta como Glenn Radars y hubiera hecho una buena referencia a Kakashi cuando se presentó a Naruto y los demás, pero la tipa esta no lo permitió. Y con esto la clase inicia, o debería decir termina, pues el tipo se echa a dormir mientras que los alumnos pues que aprendan por su cuenta, ¿no? Paralelo a esto en la oficina del director el profesor sigue en contra de que Glenn trabaje, pues su rango como hechicero es muy bajo para los estándares de la academia, así como tampoco tener experiencia enseñando o algo que acredite que sea un buen profesor. Lo único que medio sonó resaltable fue que a los 11 años entró a la academia y 4 años después se graduó, pero lo que pasó después de eso, como quien dice, nadie lo sabe. El profesor solo seguía en negación, así como hablar mal de Glenn, y es como aparece Celica, quien dice no tolerar que insulten a Glenn en su presencia. Cuando el profesor se retira, Celica agradece por haber aceptado su recomendación y se disculpa por los problemas, remarcando hacerse responsable de todo lo que Glenn haga, incluyendo sus logros. Al oír esto, el director pregunta el tipo de relación que tiene con el nuevo, aclarando que no es por un interés romántico, sino una forma para que Glenn rehaga su vida. Entendido como un perezoso fue que llegó a este lugar, su clase digamos que es la que más sufre con él enseñando, si es que se puede aprender algo de lo que ni siquiera se puede entender, ya que ni para escribir tiene ganas. Y las cosas no parecen mejorar, pues luego de que una alumna le preguntara sobre cómo traducir las runas a su lengua común, el tipo simplemente dijo, la verdad, no tengo idea. Lo que provoca otra vez el enojo de la albina, quien le exige que haga su trabajo. Pero la campana sonó y fue el primero en irse sin decir nada. Después hay una escena de fanservice y es la única que tengo presente en todo el anime, pero no quiero entrar en detalle, así que en resumen, Sistine masajea la personalidad de Rumia para liberar estrés. Entonces es como Glenn entra al vestidor de mujeres para compartir su pensamiento del por qué un hombre debe apartar la mirada cuando una mujer
pues no usa ropa. Esta escena sí nunca la entendí y más que gracia me daba cringe. De hecho, me sigue dando cringe. Al igual que cuando salió a volar desangrándose, no sé si es porque le rompieron la jeta o le pasó igual que al maestro Roshi. El punto es que tras esto la clase de alquimia fue cancelada, lo que molesta a Sistine. Ahora, para entender un poco al personaje, es como nos revela que hace mucho tiempo le prometió a su abuelo resolver el misterio del castillo que vemos flotar en el cielo. Y para conseguirlo, ella debe aprender todo lo relacionado a la magia. Con esto dicho, ahora pasamos a otra escena de conflicto entre Glenn y su alumna, ya que el man se sienta a comer con ellas y digamos que de todo lo que hablaron, Sistine lanzó una indirecta sobre lo malas que son sus clases. Y la verdad eso no es mentira, y el propio Glenn lo sabe. Pero este man hace que muerda el cebo y la calla al llenarle la boca con su comida. Después nos muestra cómo fue que Celica convenció a Glenn de chambear en la academia, aun cuando no tiene licencia de maestro. Sin embargo, el ver cómo borró una montaña, creo que es una buena justificación para aceptar la chamba sin protestar. Claro que nadie le dijo que debía hacerlo bien, pues como pueden ver durante las siguientes clases, el tipo simplemente hizo de las suyas, lo que nuevamente ocasionó la molestia de Sistine, quien lo amenaza con decirle a sus padres, quienes son de una familia muy importante y con mucha influencia capaz de despedirlo si no se lo toma en serio, weón. A lo que este no podía estar más feliz de oír eso y pide que lo haga para que lo despidan. Esto solo provoca más frustración en la chica, quien por impulso arroja su guante desafiándolo a un duelo. Todos se impresionan, pues eso de alumno versus maestros nunca se había visto. Las reglas son claras, si gana ella, Glenn hará su trabajo como se debe, pero si él es el ganador, pues hará lo que le dé la gana. Aunque en un comienzo parecía que Glenn solo lo decía por decir, al final tras recordar a alguien muy similar a la albina, es como este acepta el duelo. Afuera del establecimiento se nos explica que en este duelo solamente se va a usar un hechizo, su nombre es Shock Ball, el cual para algunos es un hechizo eléctrico básico. Sin embargo, la victoria del duelo es quien pueda abreviar el cántico original lo más que pueda para poder hacer el hechizo. En este caso se puede decir que la balanza se inclina a favor de Glenn por el hecho de ser un recomendado de Celica, pero igual la duda estaba presente, sobre todo en Sistine, quien nerviosa hace su hechizo, el cual Glenn lo recibe todo confiado y tal parece sí que le hizo daño. Todos quedaron sorprendidos, pero para mal, a lo que Glenn le da la primera ronda de 3, donde para la segunda vuelve a perder siendo incapaz de poder reducir el cántico original. Después solo seguiría perdiendo los duelos, aun con trucos solo provocó que los alumnos le perdieran el respeto, si es que alguno le tenía algo, ¿no? Y la gota que derramó el vaso fue cuando este, pese a perder, hace como que nunca apostaron nada y se retira como si nada hubiera pasado. O sea que todo eso fue pan y miel, pero fue tanto la rabia que le sacó todo el día a Sistine que aceptó que no vale la pena molestarse con un caso perdido. Así que, como lo mencioné anteriormente, Glenn, sin importar que perdió, sigue haciendo de vago, por lo que tenemos otra disputa verbal entre él y Sistine. El resumen de la pelea, porque es que se la pasaron hablando de muchas cosas importantes para aquellos que deseen continuar con su novela ligera, pero aquí solamente resaltaré lo que nos concierne, que es el anime, y es debido a que nuevamente la misma alumna volvería a preguntarle algo a Glenn, pero la albina se entromete diciendo que no pierda el tiempo con él, lo que radica a que hablen de él porque la magia es tan importante. En síntesis, en este mundo la magia es como la ciencia, el estudio que responde a las incógnitas del mundo. Obviamente existe ciencia real y otros estudios, pero digamos que la magia es la estándar, ¿no? Y eso es algo que no lo deja claro Sistine. Sin embargo, Glenn objeta en cuanto a lo que ella resaltó como alcanzar un plano superior, o sea, el querer ser dioses, así como los reales beneficios que ha ofrecido realmente la magia. Pues, aún sin esta, existe, como lo mencioné, otros estudios que pueden responder y resolver los problemas de la humanidad. La magia, por otro lado, solo es otra arma que los humanos usan para matarse entre sí. En resumen, ellos solo están estudiando para ser asesinos. Lo que molesta a Sistine y en reacción le voltea el mascadero a Glenn. Este por un momento hace la gif, pero al verla llorar y huir diciendo que lo odia, es como más tarde el tipo caería en cuenta que la cagó. Y cuando quería disculparse es como ve a Rumi hacer un círculo mágico a escondidas, por lo que lo veríamos interceptarla, y es que la joven revela estar practicando debido a que no logra hacerlo bien. Glenn demuestra saberle a esto y le reza
resalta lo que le hacía falta, destacando que ellos como alumnos enaltecen tanto la magia que errores tan simples como este no los pueden percibir. Así es como consigue realizarlo correctamente, y el verla feliz ante su hechizo le hizo recordarse a sí mismo cuando Celica le enseñó la magia. Al salir de la escuela tras Glenn resaltar que odia la magia, Rumia le pregunta a qué se dedicaba antes de ser profesor. Comentó que estuvo un año arrimado viviendo a costilla de Celica, y antes de ese año, este simplemente omite el tema y le pregunta a su alumna el por qué quiere aprender magia. La joven comenta que hace 3 años tras ser abandonada por su familia y antes de vivir con Sistine, ella fue raptada por un grupo de magos que buscaban acabar con su vida, hasta que un hechicero fue quien la terminó salvando. En ese momento supo que su camino era aprender sobre la magia y guiar a otros para que la usen correctamente. De ese modo estaría a mano con esa persona que la salvó tiempo atrás. Está más claro que Glenn era ese mago de quien la rubia habla, sus gestos y el recuerdo lo delatan, pero finge que no sabe nada. Tras dejarla en su casa, Rumia le aconseja que se disculpe con Sistine, remarcando que su vínculo con la magia se encuentra reforzado por la promesa que ella le hizo a su abuelo. El viejo en su lecho de muerte, lo siguiente puede variar dependiendo del sitio donde lo vean, así como el doblaje, donde resalta el haber querido poder caminar en el castillo flotante. En el doblaje es similar, solo que en este aseguran que él ya estuvo allí y que haría todo por volverlo a hacer. Ahí es donde ella le promete volverse mejor maga de lo que él fue y resolver los misterios que rondan en dicho castillo en los cielos. Con esto al otro día Glenn se disculpa en frente de su clase con Sistine, admitiendo que se le fue la mano. Pero esto no sería con lo único que sorprendería a sus alumnos, porque sí, les adelanto que los dejo sin palabras, pero primero les dice que son unos idiotas que no saben de magia. Lo que automáticamente ellos le sacan sus trapos al sol al decir que no es nadie para decir eso si es incapaz de poder abreviar los cánticos, al igual que solo es un mago de tercera división. Algo que le duele aceptar, pero aún así sin tener un excelente dominio de mana, como el hecho de no poder reducir los cánticos, el tipo demuestra que sabe más que ellos y para ello pone de ejemplo el hechizo que usaron en el duelo contra Sistine, Shock Ball. Para ello realiza el cántico completo y vemos cómo hace el hechizo, algo que no les impresiona, pues ellos pueden hacerlo y con menos palabras. Además que eso presumen conocerlo a la perfección, a lo que este les demuestra que ni siquiera conocen lo básico. Para ello le hace una modificación al cántico, lo que algunos argumentaban que el resultado sería al azar. Este mencionó que el hechizo tomaría una curva a la derecha, y eso terminó pasando. Pero para reforzar su punto de que el hechizo que ellos creían simple y que eso ya lo tenían dominado, realmente no sabían era pero es nada, ya que lo debemos realizar variantes del mismo hechizo, solo cambiando la forma en la que dice el cántico, así como quitar palabras de este. Lo que quiere llegar con esto, y la verdad espero explicarlo bien porque les digo que es demasiado tecnicismo, es que la magia solo es la autosugestión de su subconsciente a través de las runas que recitan en los cánticos. Es decir, ellos hacen su encantamiento visualizando el hechizo, que en este caso es el Shock Ball, y listo, hicieron magia, demostrando que esta no busca intervenir en los principios del mundo, sino del mismo ser humano. En pocas palabras, el poder radica en uno mismo. Otro ejemplo que pone en cuanto al poder de las palabras es cuando le confiesa a Sistine que la ama, lo que claramente la sonroja, y ese es un efecto de lo que simples palabras pueden provocar en una persona. El punto de todo, tras ser golpeado por un libro volador, es que la magia maneja su propia gramática y sintaxis. Si realmente consiguen dominar esto, entonces pueden hacer hechizos literalmente diciendo cualquier tochada. Aquí de hecho Glenn solo dijo paraliza y el Shock Ball se manifestó. Quizás no como él lo esperaba, pero se entiende el punto. El chiste de la lección es que entiendan que es de mediocres que otros hayan creado cánticos para que puedan hacer hechizos, cuando realmente ellos pueden crear sus cánticos o solo decir cualquier barrabasada y hacer magia. Y es por ello que les deja en claro que en este momento solo son usuarios de magia. Pero si realmente quieren ser magos, entonces él les enseñará qué es la verdadera magia. Con esto yo no sé cuánto tiempo pasó, pero la clase de Glenn terminó volviéndose la más popular, que incluso alumnos de otras clases asisten para aprender de él. Y como era de esperar, Celica saca pecho por lo que su alumno ha conseguido, aunque a otros les duela aceptarlo. Tras otra exitosa clase, Glenn al parecer le ha visto el lado bueno al ser profesor, entonces es como tiene una pequeña conversación con Celica, quien resalta su cambio de pasar de ser un caso perdido a todo un profesor, a lo que Glenn se disculpa por preocuparse
salvarla. Con esto Celica va al grano y dice que va a estar ausente resolviendo un caso externo, mientras que Glenn deberá dar clases extras para poner a su clase al corriente tras el retiro de su último profesor. Y tras una broma entre estos dos, es como estas llegan para pedirle una explicación sobre un tema, donde Glenn, pese a que ahora es un buen profesor, igual sigue siendo el mismo showcero de siempre. Luego de conocer el punto de vista de Sistine sobre Glenn, reconociendo que es buen profesor, pero una basura de persona, es como la mona le recuerda que cuando ella llegó a esta casa, no empezaron siendo las mejores amigas, así que cree que lo mismo pasará con Glenn. Por otro lado, un grupo anda haciendo de las suyas planeando un ataque a la academia, aprovechando que solo estará Glenn, un mago de tercera división, quien al otro día tras ir tarde para la academia sería embestido por este grupo muy fácilmente. Por otro lado, en la escuela su clase estaba preparada para recibirlo, para al final ver cómo aparecen otras personas que buscaban a Rumia. Sistine, la verdad no sé qué quería dárselas, pero por poco provoca que ella y otras dos mueran por su imprudencia. Acá lo que me sorprendió fue que nadie sapiara a Rumia y al final fue ella misma quien se entrega, aunque se revela que solo iban a jugar a dormir personas hasta que ella pues dijera aquí estoy. Antes de ser llevada con ellos, ella le dice a Sistine que no se preocupe porque su profesor vendrá a salvarlos, pero estos le aseguran que Glenn ya duerme con los peces. Y cuando se la andan llevando, se nos revela que Rumia realmente es la princesa de este reino, alguien que debió dejar este mundo hace mucho, pero que ahora su existencia es muy valiosa. Paralelo a esto, Sistine por poco y es víctima de la profanación, de no ser porque Glenn aparece. Perdón, me equivoqué. Un caballero ante todo. Para ello este entra a ayudarla, para después ser víctima del mago. Eso pensaba Sistine, pero en realidad Glenn activa su carta trampa, literal, un hechizo original que sella cualquier tipo de magia que esté en su área de alcance, lo que parecía ser un increíble hechizo original, si no fuera porque hasta sus propios hechizos también son sellados. Claro, ella lo daba todo por perdido, y este se ríe porque ¿de qué le sirve ese hechizo si también está en desventaja? Solo que no contaba que tenga o no. Glenn es maestro de Speedjitsu, Karjitsu y cuanta tochada. El mago se pregunta quién es realmente Glenn, pues esos movimientos son de un soldado imperial. Y al final Glenn le mete su puño volador que cae, pero que realmente era una patada. ¿Ven esto? Así es como sabes cuando tienes a una en el harem. Más adelante. Aunque el momento épico se cae a pedazos al darse cuenta que se le cayeron los pantalones. Sí, no estaba roja porque se haya enamorado, sino más bien por la pena. Una vez que el criminal es amordazado y Glenn tiene su pantalón puesto, Sistine lo pone al corriente de lo que ha pasado. Entonces es como al ver que el mago tiene una marca en su brazo, Celica se contacta con Glenn para saber cómo están las cosas. Este último le cuenta que los intrusos se apoderaron de la barrera y ahora tienen sellado el lugar junto con los alumnos. ¿En serio se fueron todos y solo dejaron a un profesor con los alumnos? Lo peor es que la situación se pone seria al saber que quienes están detrás de esto es el grupo Sabiduría Divina, que vienen a ser una especie de Akatsuki de este mundo. Sin embargo, Glenn resalta que si lograron burlar la seguridad, quiere decir que hay infiltrados o cómplices dentro de la academia, por lo que le indica a Celica buscar a algún profesor que pueda parecer sospechoso e informarlo a la corte mágica. Pero hay un detalle, ella actualmente no cuenta con dicha autoridad, pues ahora solo es una docente, y el tema de que no puede ir a ayudarle usando el círculo de teletransporte es que muy probablemente ya lo hayan destruido, por lo que de alguna forma verá cómo volver. Al final no lo hace. Otra cosa que quiero resaltar y que a partir de este momento dejaré de verlo con el doblaje latino es cuando Sistine corre a buscar a su amiga para después ponerse a llorar frustrada admitiendo que Glenn tuvo razón en cuanto a la magia. Sin embargo, y aquí uno de los tantos errores que tiene el doblaje, y eso que apenas solo es el tercer episodio, es que Glenn le pide que recuerde el deseo de Rumia, entender la magia para que sea útil para los demás. El error es que ella no puede recordar algo que no sabía. De hecho, ella misma le pregunta si de verdad ella dijo eso. Ahí la incongruencia. Otra vaina que no tiene sentido, y ahí sí el doblaje no tiene la culpa, eso ya es del propio anime, es que la quería calmar al decir que mata a todos los malos. ¡Wow! Lo que hace que el atrapado se ría diciendo que Glenn es como ellos, otro desgraciado asesino. Lástima que esto se ve interrumpido cuando al lugar unos golems de hueso aparecen de un portal, y lo chistoso es que el mago creía que venían a salvarlo y fue al primero que desvivieron. F por el desgraciado. Después Glenn se quería mirar a los puños, pero estos huesos tenían demasiado calcio. Leche Clean le daban de ver a estos, hasta que Sistine hace de supor y bufea los golpes de Glenn.
Qué fuerte. Con esto consiguen tomar distancia, pero Glenn es consciente que no pueden huir para siempre. Para ello contendrá los huesos, mientras que Sistine realizó un hechizo de parálisis modificado para que su rango sea más alto y su duración más prolongada. Algo que dice ser muy avanzado, pero el tipo le tiene fe. Además que si no lo hace, le baja la nota. Con esto Sistine pone en práctica las lecciones de Glenn, sumando a su determinación de salvar a Rumia y ayudar a su maestro, es como consigue realizar el hechizo, aunque si bien esto no los contiene como ella creía, la realidad es que para Glenn es perfecto, quien termina realizando un poderoso hechizo de magia oscura con el que se borra por completo a los golems. Pero al ser un hechizo que supera sus capacidades, a Glenn le termina dando anemia mágica. Y lo peor es que ese no es su único problema, pues el mago que se llevó a Rumia aparece ante ellos, confesando que lo subestimó solo por ser un mago de tercera orden. Ante esto, Glenn termina deshaciéndose de Sistine una vez confirma no contar con el poder ni el tiempo para realizar el hechizo que le pidió, por lo que Glenn decide encargarse de él solo. Aunque hay un problema, y es que su carta trampa no sirve con hechizos que ya se encuentran activados, y si bien pudo defenderse, al final es herido. En este punto, Glenn busca el momento clave para poder usar su carta, y para ello, tras su hechizo ser disperso, el asesino usa un contraataque, lo que le da la oportunidad de hacer dos movimientos a Glenn. Si el asesino sigue con su contraataque, Glenn puede usar su carta anulando su magia y peleando a puño limpio, mientras que si opta por usar las espadas, entonces Glenn conseguirá conectar su hechizo. Sin embargo, el enemigo pudo darse cuenta de su plan y decidió bloquear el ataque de Glenn con las espadas, por lo que ahora lo vemos atacar a quemarropa. Sin embargo, Glenn estaba manifestando el hechizo que le había pedido a Sistine, aunque en este punto es inútil, pues no tiene el poder ni el tiempo para hacerlo, solo que el mago no se dio cuenta que solamente lo estaba distrayendo, pues realmente quien terminó haciendo dicho hechizo fue Sistine, con lo que las espadas pierden su poder y Glenn toma una de estas, con la que el mago termina siendo penetrado y descubriendo la verdadera identidad de Glenn, un asesino de magos de la corte mágica. Con esto, para poder continuar, Sistine cura las heridas de Glenn mientras recuerda su pasado como asesino de magos, y luego de volver en sí más o menos recuperado, es como Celica lo contacta para indicarle que el círculo de teletransporte fue desactivado, así como también informarle que la barrera fue alterada, pasando de negar el ingreso a no dejar escapar a quienes estén adentro. Con ello, Glenn deduce que el plan de los magos corruptos es usar el círculo mágico para escapar con Rumia, por lo que, sabiendo dónde se encuentra dicho círculo, Glenn encuentra no solo a Rumia, sino también al topo, quien resultó ser el profesor que enseñaba antes de Glenn. En este punto cuenta que es solo una bomba que esperaba el momento de ser detonada. Glenn, para evitar cualquier cosa, activa su carta, pero eso no sirve de nada, ya que el círculo de teletransporte está programado para enviar a Rumia al escondite de su organización, y una vez que eso suceda se activará el hechizo Sacrifice que ya manifestando desde hace rato, con el cual se volverá prana para que dicho hechizo arrase con toda la academia. La única forma para detener esto es que Glenn desactive el círculo de teletransporte, pero para hacerlo, primero debe desactivarse su carta, solo que cuando eso ocurra, no tendrá tiempo para poder evitar el teletransporte. Y si se le cruzó por la mente matarlo, pues que sepa que solo eso hará que el hechizo detone al instante. Por lo que sin más, Glenn arriesga el físico y usa su propia sangre como catalizador para deshacer el círculo. Lo malo es que esto debe hacerlo 5 veces, lo que a poco gasta su poder y también le va generando anemia. Al quedarle solo un círculo por desactivar, es como Glenn termina colapsando, de no ser porque el poder del amor se hace presente y Rumia logra atravesar la barrera para reabastecer el poder de Glenn. Pues resulta que Rumia cuenta con dicha habilidad especial de restaurar el poder de a quienes toca. Con ello, Glenn recupera su poder y desactiva el círculo, por lo que jaque mate Gonor, apriete los dientes y ¡plin! Sistine llega cuando todo acabó y finalmente vemos a Glenn junto a Celica, quien le confiesa que en la academia solo ella y el director sabían que Rumia era la princesa que debía ser desvivida, y es que humanos con habilidades especiales al parecer están prohibidos. Algo así como tipo Mashle, ¿no? Si no tienes magia pues te duermen. Acá es al revés, ¿no? Si tienes más poder de lo necesario, chao papi. Además que ahora Glenn decidió quedarse a ser profesor para ver cómo sus alumnos se convierten en esos magos justicieros con los que
que él alguna vez soñó convertirse. Muchas insoportables horas después. Pasado un tiempo, el próximo evento que se avecina para la academia es una especie de festival deportivo, pero esta sería una serie de competencias mágicas, claramente, donde podemos ver que la madre de Rumia estará presente acompañada de un escolta, quien le comenta lo sucedido en dicho lugar, y que claramente el objetivo era su hija, quien abandonó hace 3 años. Aunque posiblemente la puedan estar incluyendo en sus listas de malas madres, tengo entendido que hubo una razón, la cual ahora mismo no recuerdo. Por otro lado, retomando el tema de esta competencia mágica, Sistine y Rumia buscaban representantes para ciertas competencias, pero digamos que nadie quería participar para evitar osos frente a la reina. Sin embargo, todo cambia cuando Glenn aparece y dice ser el quien se encargue de dar los roles a los alumnos basándose en sus habilidades, talentos, entre otras cosas. Lo que se puede decir que llamó la atención de Sistine como método para incentivar a todos a participar. Solo que la realidad es otra. Pues resulta que Glenn anda en la quiebra y descubrió que el maestro de la clase ganadora sería recompensado con un bono extra. Y dígame, profesor Radars, ¿qué lo motivó a influir a toda su clase a participar en esta competencia? El dinero. Aunque uno de ellos resaltó algo que Glenn desconocía, y es que no es necesario usar a todos los de su clase. Fácilmente pudo usar, digamos, un ejemplo, a sus 5 mejores alumnos en todas las competencias. Aunque Sistine objeta ante esta petición, pues quiere hacer realidad la intención de Glenn y ver a todos sus alumnos participar. Lo que quiere decir que es más trabajo para él. Pero bueno, así están las cosas. Entonces ocurre una riña entre la clase 2, que es la de Glenn, y la clase 1, que es la de este profesor, la cual digamos que quería apoderarse de todo el espacio para poder practicar, por lo que tras no llegar a un acuerdo y ver cómo la clase 1 menosprecia a la de Glenn al querer usar a todos sus alumnos, es como por impulso apuesta que el ganador obtendrá 3 meses de salario del perdedor, algo que le parecía descabellado a este, pero por pura presión social por parte de sus estudiantes es como acepta. Aunque bueno, el tema de quién se queda con el sitio lo pudo solucionar Sistine gracias al poder de la burocracia. Aunque eso sí, Glenn no parecía muy confiado de lo que acaba de hacer. Con esto no sé cuánto tiempo pasó, pero el punto es que Glenn guió y supervisó a sus alumnos durante las prácticas. Después tenemos un vistazo de cómo fue que Rumia fue salvada de los de sabiduría divina, así como asegurarle a Sistine estar bien el día de mañana, que es la competencia, ya saben, porque se va a topar con la reina es la verdadera madre de ella, pero Rumia le aclara que ahora sus padres son los mismos de Sistine. Entonces es como el día del evento llega y tenemos a la reina dando inicio a esta, así como ver la cara de decepción de Rune al ver que su mamá está usando otro collar, aunque momentos antes vemos que sí lo traía consigo. Volviendo con la competencia, en el primer evento la clase de Glenn consigue el 3er puesto, lo que digamos que sorprende a Glenn y a su clase, pues parece es la primera vez que consiguen algo así, aunque no sé si Glenn se sorprendió para bien o para mal. La cosa es que sus estudiantes, ante las provocaciones de la clase 1, aseguran darlo todo. Por mientras vemos que Celica tiene una conversación con demasiada confianza con la reina Alicia, resaltando las cualidades de su alumno, pero también podemos ver cómo ocurre algo detrás de cámaras. Continuando con la competencia, la clase de Glenn iría acumulando buenos puntos, llegando a la 3ª posición en la tabla general, siendo superado por la clase 5 y la clase 1, quien redundantemente ocupa el primer puesto. Ahora es el turno de Rumia dar la cara por el equipo, pues si ella gana, la clase 2 subirá al 2º puesto. Aunque aquí el de lentes hace una acotación creyendo que usó a Rumia en esta ronda como para descarte, ya que fuera del área de sanación ella no es tan buena en otras cosas, pero realmente Glenn no lo cree así, resaltando que otra virtud que tiene Rumia es que es fuerte de mente, cosa súper necesaria para esta ronda, donde este mago usando hechizos mentales buscará la forma de corromper a los competidores. Sí, el tipo es cuestionable y cochino, pero digamos que aún así Rumia tanqueó como una campeona, enfrentando en un tú a tú contra el campeón del año pasado de la clase 5. Se puede decir que aquí se disputaba el quién aseguraba el 2º puesto por ahora, y sorpresivamente Rumia, si bien aún seguía consciente, al parecer sí le afectó, y aunque quería continuar, Glenn termina anunciando su renuncia de la ronda, pues aquí ya demostró lo que tenía que demostrar. Sin embargo, la sorpresa se la lleva son ellos, pues resulta que este tipo quedó como Rock Lee contra Gaara, inconsciente pero parado. No, así no era. ¿Qué? La cosa es que Rumia se lleva la victoria y la clase 2 sube al 2º puesto, donde la reina resalta que su hija tiene buenos amigos, así como un buen mentor, llegando a ver la posibilidad de quizás
reencontrarse con Rumia, aunque crea que no lo merece, pues recordemos que ella la abandonó. Pero parece que las cosas no serán del todo buenas a partir de ahora, pues aparecen dos personajes más que buena pinta no traen. Justo entonces, por pura coincidencia. Aunque bueno, realmente no es que sean malos, o sea, sí tienen asuntos pendientes con Glenn, pero eso se nos revelará más adelante. La razón del por qué están aquí es que recibieron información sobre que la Guardia Real de la Reina planea traicionarla, por lo que estarán pendientes a cualquier movimiento. Pasando con Glenn, que si bien en este punto su clase ha logrado sobrepasar a la clase 1, ¡Qué bien! él por su parte la sufre al no poder comer porque no tiene dinero. Yo en estos momentos. ¡Qué mal! Entonces es como una de sus alumnas, la misma de siempre que le ha estado que le pregunta la de cosas. Al principio no quería participar por miedo a cagarla, sin embargo Glenn, como es chévere, refuerza que la ronda en la que va a participar es algo que a ella le gusta y es el tema de las transformaciones, por lo que tras explicarle bien cómo se realiza dicho hechizo, de ejemplo convirtiéndose en Rumia, es como le dice que busque imágenes y referencias claras de a qué es lo que quiere darle forma. Aunque si bien podemos decir que esto fue bueno porque ayuda a su alumno, también salió en su contra, pues Sistine creía que era la Rumia real y le había entregado unos sándwiches que preparó, y como Glenn estaba que se moría del hambre, no pudo aclarar quién era realmente, y todo se terminó saliendo de control cuando la real apareció. Su truco fue disuelto y pasó. Pero no todo fue malo, pues resulta que Rumia llegó con dichos sándwiches y se los da todos a Glenn, confesando de manera indirecta que estos los preparó Sistine para Glenn, pero bueno, el tipo se tiró toda la sorpresa. Después el ambiente cambia radicalmente cuando la reina aparece ante ellos. En primera habla con Glenn para disculparse por ser despedido de los magos de la corte, aunque él aclara que renunció porque no le gustaba su trabajo, por ende no hay nada que perdonar. Después la vemos interactuar con Rumia, a quien llama por su nombre real, Hermiana. Básicamente la tipa actúa como si fuera su madre y que más que abandonarla pareciera que únicamente la mandó fue a un internado o yo que sé, a una escuela de intercambio. Sin embargo, Rumia actúa como si fuera una completa desconocida, pues dice que dicha chica murió hace 3 años. Claramente la reina tuvo que aceptar que su hija no le iba a aceptar así como sin nada, y es así como ambas se retiran por su lado. Créanme que si la tipa fuera mala le diría sus verdades, pero lo malo es que soy consciente de que hay una justificación. Por eso, aunque sus acciones fueran cuestionables, no la puedo insultar. Aunque debo decir que los problemas hasta ahora van empezando, pues la reina al volver sería capturada por la Guardia Real. Con ello los dos que vimos antes comienzan a hacer su movimiento. Por otro lado, la clase de Glenn sigue dando buenos resultados, pero es ahí que Sistine habla con Glenn para decirle que Rumia aún no regresa. Y con esto es como lo vemos ir a buscarla. Cuando la encuentra, ambos conversan y entendemos mejor lo que siente Rumia, y como lo mencioné, existe una razón del por qué fue abandonada. Eso es debido justamente a su habilidad especial, la cual si cae en malas manos podría poner en peligro a la familia real. Pero aún así, y creo que cualquiera pensaría igual, ella está dolida porque fue abandonada. Además que no solo le cuesta hacer como que eso no pasó, sino que también cree que al aceptar a su madre, que es algo que quiere, porque después de todo madre es madre, estaría traicionando el afecto y el amor que los padres de Sistine le dieron cuando decidieron adoptarla. Por lo que al preguntarle a Glenn sobre qué era lo que debía hacer, este nos cuenta su filosofía de que los humanos, sin importar las decisiones que tomen, de algo se van a lamentar. En pocas palabras, siga a su corazón. Dolerá, pero menos. A lo que esta decide hacerle frente, pero con la condición de que Glenn la acompañe. Lástima que la Guardia Real llega para arrestar a Rumia por crímenes contra la corona y por ende será ejecutada. Glenn estaría en contra de esto, pero supuestamente son órdenes de la reina, lo que hace que Rumia se corrompa y acepte ser capturada, mientras Glenn es noqueado sin más. Ya en otros lugares como la ejecución de Rumia se realiza, pero obviamente Glenn no lo iba a permitir. Una vez le aclara que la reina no la ejecutaría así sin más, agregando que antes de irse ella le pidió a Glenn que cuidara de Rumia, es como logramos escapar de los refuerzos para ponerse en contacto con Celica y hablar con la reina. Sin embargo, esta no puede hacer nada para ayudarlo. Oye, momento. Estoy trabajando en algo aquí, así ¡No que veo nada! ¡No estás haciendo nada! Pues se encuentra rodeada por la Guardia Real y el comandante encargado, por lo que Glenn debe arreglárselas para llegar con la reina por su cuenta. Si ya la chamba no estuviera dura teniendo que enfrentar a un montón de soldados, así como un poderoso comandante, es como ahora lo vemos ser atacado por estos dos sujetos.
10 segundos más tarde. Quienes logran someterlo en una combinación de ataques cuerpo a cuerpo, alquimia a lo Full Metal Alchemist y campero a lo Fortnite OG. Solo que vemos a la chica ser derrumbada por su propio compañero. Una vez Glenn le da su merecido a la chica, es como este se los presenta a Rumia, revelando que realmente fueron compañeros en sus días cuando formaba parte de los magos de la corte. Ellos son Albert Fraser y Riel Rayford. Entendido esto, es como Albert le comenta que la Guardia Real tiene custodiada a la reina, en cuanto a Celica ella está ahí, haciendo nada. La todopoderosa maga del reino de séptima categoría nunca hace nada. Y a mí lo que me sorprendía en su tiempo era como la serie buscaba la forma de nerfearla siempre. Y es que durante la competencia la sirvienta de la reina le confesó a Celica ser miembro de sabiduría divina, por lo que le ha puesto un collar a la reina que acabará con su vida si no consigue eliminar a Rumia para el atardecer. El comandante al saber esto pues dio la orden, ya que después de todo es la vida de la reina la que está en juego. Solo que Glenn y compañía no saben sobre este collar, por lo que no entienden cómo la poderosa maga no hace algo al respecto. Aún así de alguna forma deben llegar con la reina y para ello Glenn se apoya en sus antiguos compañeros diciendo que confíe. Con esto, mientras él y Rumia escapan de la guardia, estos dos ahora reemplazan a Glenn como instructor de la competencia mágica, ya que en este momento su clase ante su ausencia comenzó a perder la ventaja. Los alumnos al comienzo dudaron de que un desconocido apareciera así como si nada, pero cuando Riel se acercó a Sistine y le pidió que tuviera fe, de alguna forma ella convence a su clase y es como todos dan lo mejor de sí. No detalló mucho la competencia porque tampoco hay mucho que ver. La chica que no puede hacer transformaciones hizo una calificación perfecta, por lo que remontan a la clase 1, y los demás solo terminaron sacando más puntos, finalizando la competencia con Sistine derrotando a su rival usando el hechizo modificado con el que salvó a Glenn. Con esto la clase 2 se corona como la ganadora del festival y con ello el encargado de la clase recibe la condecoración directa de la reina. En este caso serían Albert y Riel quienes lo reciben por Glenn. O eso era lo que querían hacer creer, pues en realidad eran Glenn y Rumia. Algo que la misma Celica y Sistine ya se habían dado cuenta. El comandante no lo podía creer, pero a quienes sus hombres persiguen son en realidad Arbel y Riel, pues este era el único método para poder dar con la reina. Y una vez Celica los aísla del público y de los demás guardias, es como Glenn le revela a la reina sobre que la guardia quiere ejecutar a Rumia sin una orden directa, solo para llevarse la sorpresa de que la reina pide al comandante acabar con Rumia. Algo que Glenn no podía creer, ya que de querer hacerlo, ¿por qué hacerlo ahora? Y sí, Celica no dice ni mierda, por lo que tras un recuerdo y ver la cara de angustiada de la reina, es como Glenn se da cuenta del collar y el hechizo que la obliga a querer dormirse a Rumia. Con esto Glenn se lanza a la reina, solo para ser detenido por el comandante, quien por poco le pone fin a este, de no ser porque la reina se quita el collar, lo que sorprende al comandante, quien no entiende lo que acaba de pasar. Pues resulta que el collar tenía una maldición que acabaría con su vida, eso creo que lo mencioné antes, la cual podía activarse con las siguientes condiciones: si pasa cierto tiempo determinado, se muere. Si se revela el cómo romper el hechizo, el cual era acabando con la vida de Rumia, pues la reina también moría. Si se lo quitan, ya sea otros o ella misma, como en este caso, también se muere. Pero el que no ocurriera eso último tiene que ver porque Glenn usó su carta, anulando el hechizo que debía activarse al quitarse el collar. Esa sería la razón por la que la guardia tomó la iniciativa de acabar con Rumia sin el consentimiento de la reina. Por eso Celica no dijo nada sobre el collar y el por qué querían acabar con la princesa. Por eso fue que la reina tuvo que mentir en cuanto a querer ejecutar a su propia hija. Pero el lado bueno fue que Celica confió en Glenn y con ello por fin madre e hija tienen su momento. Paralelo a esto, Albert y Riel interceptan a la sirvienta, la cual es una maga hereje de sabiduría divina, por lo que al preguntarle cuáles eran sus razones para acabar con Rumia, esta antes de escapar dijo las siguientes palabras: registros acásicos, lo que sorprendió a Albert. Con esto, tras contarle lo sucedido a Glenn, es como se retiran, pero no sería la última vez que sepamos de ellos, sobre todo de Riel. También vemos a Glenn hablar con Rumia sobre que por fin pudo tener esa charla con su madre despejando ciertas cosas, al igual que revelarle a Rumia que fue la reina quien le pidió a Glenn que la salvara hace 3 años cuando fue raptada, así como recordar la promesa que ambos hicieron de que siempre estaría de su lado. Con ello solo queda celebrar la victoria con sus alumnos, o eso quisiera decir, si no descubriera que ellos se gastaron todo lo que se ganó en el evento, así como el sueldo del otro profesor en esta comida. Pero el que la cagó fue él al decirles que si ganaban comerían todo lo que quisieran mientras tenía la forma de Albert. Cagaste. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño
porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora, continuamos. Otro día bien temprano por la mañana tenemos a Glenn dándole todo eso ser asistín, o eso era lo que pintaba la cosa, pero en realidad solo entrenaban combate cuerpo a cuerpo, ya que una vez logre dominarlo, ella será capaz de aprender la magia militar, así podrá proteger a su amiga cuando sea el momento, al igual que confía en que no será mal influenciada por el poder. Con esto Sistine acepta ser entrenada por Glenn. Pasando otro día vemos a Glenn haciendo de escolta para Rumi al estar esperándola para acompañarla a la escuela, aunque no quiera reconocer que lo hace para protegerla. Entonces es como son interrumpidos por Riel, quien aparece atacando a Glenn y vistiendo el uniforme de la academia. Les dije que no sería la última vez que la veríamos. Pues resulta que ella es la escolta asignada por la corte para proteger a Rumia, haciéndose pasar como una estudiante de intercambio. Sin embargo, y por razones personales que se nos dirán más adelante, la chica dice que prefiere proteger a Glenn, pero este le deja en claro que debe cumplir su misión de resguardar a Rumia, así como no revelar su identidad y su misión. Ahora ella se va a presentar. Riel Rayford. Reveló ser un soldado del imperio hasta que de alguna forma Glenn parcha esto como que ella aspira a ser una soldado. Obvio, al ser alguien linda, no les miento, me gustó mucho el diseño. Digamos que quisieron indagar en su vida personal los estudiantes, pero a pesar de que Glenn mencionó que no hablaría de ello, ella revela tener un solo hermano. En cuanto a qué relación tiene ellos dos, lo que llamó la atención de la chica Neko es como Riel dice que vive por y solo para Glenn, ya que él es su mundo, su todo, y bueno, que ya tenemos rivalidad de waifus, por así decirlo. Aunque no dura mucho, ya les aviso. Pues a la hora de practicar su puntería con el Shock Ball desde una distancia considerable, es como la gata tiene una cierta ventaja al acertar a todos los blancos y de un ataque. Ahora seguiría el turno de Riel, quien en 5 tiros no le atinó a nada, pero según Glenn es la primera vez que la debe usar este hechizo, por lo que para su último tiro decide usar alquimia para acabar con el maniquí de una sola tajada. De este modo ahora Riel pasa a ser la tipa peligrosa, algo que tampoco dura mucho tiempo, pues luego de que Rumia la convenciera de ir a la cafetería, tanto Sistine como los demás notaron que no es tan rara después de todo, sino que también tiene su lado inocente, infantil. El punto es que ya tienen una mejor visión de ella. Tras comerse todos los postres de la cafetería es como pasamos a ver una conversación entre Glenn y Celica, en donde solo se habla un poco de Riel, así como también ver que Celica acostumbra a buscar información en este lugar. Un tiempo después es como la clase de Glenn tiene esas típicas salidas pedagógicas, ¿no? Los alumnos hombres andaban poniendo peros, pues querían ir al centro de investigación de los magos del ejército y no al de alquimia. Pero Glenn les hace ver que la van a pasar bueno en este viaje, pues se dirigen a una playa, y con ello tenemos trajes de baños, ya saben. Y cuando llegan al lugar, Glenn descubre que Albert es el verdadero guardia encargado de Rumia, pero desde la distancia, dándose cuenta que Riel solo es un señuelo. Aquí podemos ver un conflicto en cuanto a opiniones, pues este le dice que tenga cuidado con Riel, ya que parece que en el pasado tuvieron sus problemas y que esto solo es una advertencia, ya que Glenn es muy ingenuo. Con esto el día de la playa comienza, y honestamente el fanservice es muy moderado y la verdad no pasa mucho, salvo verlos jugar vóley, pero nada más. Tarde ya por la noche los hombres buscarían la forma de espiar a las chicas, pero si bien Glenn les mencionó otras formas que les hubiera servido, la realidad es que como docente no lo iba a permitir, y mientras pelean, las chicas se pueden decir que la pasan bien, aunque no hayan ido al baño. Algo que quiero resaltar de Riel es que comienza a notar un cambio en Glenn, ya que si bien para ellas es normal verlo como un payaso, la realidad es que en el pasado él era todo lo contrario. Y ya mucho más tarde, cuando Glenn se pudo hacer cargo de sus alumnos, podemos ver a estas tres pasar el rato juntas, donde Riel aprendería nuevas experiencias que parece disfrutar, aunque ya mucho más tarde, cuando todas andaban en el octavo sueño, Riel encara a Glenn del por qué renunció a los magos de la corte. Les digo que aquí las cosas solo empezaron a empeorar, pues ella tras la partida de Glenn dice no tener un propósito por el que vivir, pero este quiere que entienda que debe vivir su vida para sí misma, así lo hubiera querido su hermano. A lo que esta arremete diciendo que nada de lo que hace es malo y que Glenn ha cambiado por culpa de Rumia y Sistine, a lo que sale corriendo diciendo odiarlas por apartarlo de ella. Paralelo a esto podemos ver
ver a la sirvienta que escapó a realizar su siguiente movimiento en compañía de quien parece ser el hermano de Riel, con lo que podemos deducir que su objetivo esta vez es esta última. Al día siguiente. Al otro día el grupo de Glenn se dirige al laboratorio de investigación de alquimia, donde podemos notar que Riel ha decidido tomar distancia del grupo. Las chicas se dieron cuenta de esto e intentaron acercarse cuando ésta se había tropezado. Sin embargo, no solo negó su ayuda, sino que confiesa odiarlas y no querer ningún tipo de relación alguna con ellas ni con nadie, lo que por un momento las pone a dudar sobre si lo que pasó anoche realmente le molestó, pero es ahí que Glenn confiesa ser el culpable de su cambio de actitud, por lo que se disculpa. Una vez llegan al centro de investigación, digamos que Riel sigue manteniendo su distancia, aunque aquí no hablaremos de ella aún, sino en cuanto al tema que terminan tocando durante el recorrido. Por cierto, en visto 100%. Ahora sí el director del lugar explica más o menos qué hacen aquí y el por qué justamente en este sitio. Así como Rumia recibe una extraña mirada, pero que no viene al caso. Y en una parte con seres modificados, el director comenta que aquí investigan combinaciones de múltiples plantas y animales para crear quimeras. Entonces es como Rumia da su punto de vista y cree que no está bien manipular o jugar con la vida de otro ser vivo. A lo que Sistine resaltó una investigación de alquimia la cual fue prohibida hace mucho tiempo y es la magia para revivir o resucitar a muertos. Hasta este punto yo creía que ambos términos eran sinónimos, pero tal parece que no. La cosa es que el director, al escucharlas hacer mención de dicho proyecto llamado Revive Life, resulta que hasta la fecha no hay magia que pueda traer a la vida a un muerto como tal. Más adelante vemos que hay necromancia, pero eso como tal no es lo mismo. El punto es que el proyecto Revive Life comentado por Glenn es un estudio que como tal no busca reanimar un cuerpo, sino más bien crear un duplicado de dicho cuerpo con alquimia, pero con sus memorias antes de haber fallecido. En resumen, se puede decir que es un clon. Pero como se dijo, ese proyecto fue abandonado, pues ellos son humanos, no dioses para estar jugando con la vida. Aunque se menciona sobre un mito de que sabiduría divina posee dicho proyecto y que ya han podido crear dicha magia. Al igual que mencionar que otro factor para que dicho hechizo funcione, se requiere algo llamado magia original. No se explica bien qué es, pero les dejo el dato. Acá Rumia sí estuvo fastidiosa, tipo se molestaba al saber que esa magia existía, luego se calmaba porque le decían que eso estaba prohibido, para otra vez volverse a molestar de que posiblemente eso aún exista y que ya, mejor dicho, ya han jugado con la vida, ¿no? Sabemos y entendemos que quiere hacer que la magia sea buena para ayudar al mundo, pero tomárselo tan a pecho y molestarse es como decir, sentirse mal por los problemas ajenos, como si realmente eso fuera a servir de algo. O sea, tras el recorrido Rumia sigue haciendo mala cara porque Riel sigue distante y para calmar a la rubia, Sistine va a hablar con Riel, quien solo la manda para la mierda. Lo mismo pasa con Glenn, quien intentó detenerla, y otro que también lo mandan para la porra. No, pues ahora todos alrededor tienen que hacer que Rumia se sienta feliz, que aquí no pasa nada malo, que todo es felicidad, amor, puti. Más tarde Glenn explica la situación y forma de pensar de Riel, por lo que al saber que ninguna de ellas dos quiere dejar a la chica de lado, es como este dice encargarse de todo, pues obviamente él es el profesor y ese es su trabajo. Y ya que hablamos de Riel, vemos que recibe una visita inesperada, la cual termina tratándose de su difunto hermano. Obviamente ella no cree lo que está viendo, y mucho menos Albert, quien observa desde la distancia, quien al querer entrometerse es atrapado por la sirvienta llamada Eleanor, la cual busca distraer a Albert para que el hermano de Riel la engatuse, aunque este no solo que logra herirla, sino que también acaba con su ejército de no vivos. Por lo que viendo el nivel de su rival, así como el de esa magia toda rara de recuperación instantánea, Albert tuvo en consideración atraparla para que el imperio tuviera una ventaja sobre su organización, pero el que sea una amenaza mayor hace que quiera eliminarla por completo. Volviendo con Riel, se cuenta que ambos eran parte de sabiduría divina o tenían algo que ver con ellos, no sé. El hermano había sido dormido por dicha organización, pero al parecer aún seguía vivo, ¿no? Por lo que este le pide ayuda para ser libre igual que ella, y para ello deben capturar a Rumia, así como evitar que Glenn se entrometa en sus planes, lo que en un principio puso en conflicto a Riel, aunque para su suerte Glenn aparece a tiempo arruinando el plan del impostor, solo que no esperábamos que Riel se lo terminara penetrando, dejando en claro que
sí le creyó la mentira. Con esto Eleanor escapa, para más tarde ver cómo Riel termina inmovilizando a Rumia, Sistine que acaba de dar algo de comer para cuando ella y Glenn volvieran, pues obvio que se llevó una sorpresa al ver a su amiga fuera de sí y que se enterara que Glenn ya no se encuentra entre nosotros. Riel le da la oportunidad de salvar a Rumia acabando con ella, pero como no lo hace, esta solo se la lleva sin más. Lamentándose es como Albert llega con Glenn, quien está más allá que acá, por lo que para salvarlo al no contar con magia de sanación, es como este opta por usar el ritual de magia blanca llamado Reviver. Bueno, no sé inglés, ahí aparecerá en pantalla el nombre, ¿no? Pero para hacerlo necesita también el prana de Sistine, ya que es un hechizo que requiere muchísimo poder. La cosa es que Glenn dejaría de respirar, por lo que Sistine le hace RCP para estabilizarlo, mientras Albert prepara el ritual. Tras dudarlo por muchos factores, es como al final lo termina haciendo. Paralelo a esto, Sistine vuelve en sí y ciertamente queda en shock no solo el saber que Riel ahora está con sabiduría divina, sino que también el enterarse de que Glenn pasó a mejor vida. Su cara de la vida me importa un culo es increíble. Entonces, Ahora tenemos un vistazo al pasado donde aparentemente Glenn se encuentra a Riel, pero este dice no haber llegado a tiempo. No se preocupen, más al rato aclararemos ciertas dudas, porque ya les adelanto que el tema del pasado de Riel es muy bueno. Entonces Glenn despierta y es como Albert le comenta que pudo salvarlo gracias a la enorme reserva de prana que se manda a Sistine. Pasando a lo que nos interesa, Albert le comenta la situación actual, donde Glenn se entera que Albert era consciente de que irían tras Rumia otra vez y que el director del Centro de Investigación de Alquimia se encontraba involucrado. Aunque no entiendo qué tiene que ver el hecho de evitar que Rumia fuera capturada con el otro hecho de que se sepa la verdad tras la verdadera identidad de Riel. Cuestión, aquí discuten por el hecho de usar a Rumia como carnada, así como el hecho de que Albert quiera eliminar a Riel si se entromete. Glenn dice poder traerla de vuelta ya que él es su profesor, así como ser el responsable de ella tras haberla encontrado hace 2 años. Pero aquí Albert le dice sus verdades en la cara, y es que Glenn es un hipócrita, ya que la razón de la traición de Riel se debe a que Glenn no solo la abandonó, sino que también abandonó a sus compañeros, resaltando que Albert también está dolido. Una vez Glenn acepta la responsabilidad, así como este toma caso, es como Albert le devuelve su arma, así como contarle el plan de rescatar a Rumia y detener al hermano de Riel, aunque también no descarta el hecho de eliminarla si la situación lo requiere. Paralelo a esto podemos ver al director del centro de investigación junto a Eleanor y el hermano de Riel, que, como era de esperar, usan a Rumia como amplificador para realizar el proyecto Revive Life. La pobre de Riel la pasaba mal mientras escuchaba a Rumia sufrir, pero es como vemos a Glenn y a Albert llegar a su escondite gracias a un hechizo de rastreo que Albert puso en Eleanor durante su batalla. Al saber que se encuentra en su territorio, el director envió a sus monstruos alterados, que ya les digo no fueron un problema para estos dos. Con ello el director decía hacerles frente él mismo, mientras Eleanor deja encargado a este tipo y a Riel para que se encarguen de que puedan escapar a salvo. Ya cuando el director logró interceptarlos, es como Albert le da la oportunidad de Glenn para poder avanzar, mientras él se encarga de ahora el monstruo del director. Mientras los alumnos se encuentran preocupados tras saber sobre la desaparición de Rumia, algunos consideraron ir a ayudar, aunque no sepan dónde carajos están, pero de algún modo lograron tener fe en su profesor, pese a que al principio dudaban si podría hacerse cargo. Así como ver este momento medio gay para cumplir cuotas de inclusión, adelantados a su época estaban los quisiones también. Como sea, volviendo a lo que nos concierne, ahora solo queda que Riel entretenga a los intrusos mientras Revive Life es completado. Entonces es como al lugar llega Glenn para detener esto, aunque él sería detenido por Riel una vez que este intentó hacerle ver que ese man no es su hermano. Durante la pelea Glenn es consciente que si llegaron a este punto es porque nunca le dijo la verdad a Riel, al igual que haberla abandonado. En ese momento Rumia usa el poder de las palabras y de la amistad para hacer que Riel medio recobre el sentido. Con esto y que una vez Glenn pudo mantener la distancia, es como le pregunta por el nombre de su hermano, lo que deja en shock a Riel y Glenn aprovecha para inmovilizarla, así como detener el proyecto y romper la agenda del impostor, quien se delató al llamar a su hermana como Riel, pues se revela que realmente no son hermanos y que Riel es producto del proyecto Revive Life. De ahí el nombre de Riel. Así tenemos un vistazo al pasado de cómo fue la creación de Riel. En este recuerdo podemos ver a estos 3 personajes, el chico pelirrojo es Sion y la chica Ilusia, de quien se basaría para la creación de Riel. Y el rubio que los acompaña era Rainer. En este punto los 3 habían desertado de sabiduría divina y Sion se puso en contacto con la corte mágica.
más precisamente con Glenn, a quien le reveló sobre el proyecto, la chica que habían creado y a quienes quería que él protegiera de la organización. Sin embargo, tiempo después Rainer descubrió lo que hizo Sion y cuando escaparon, este terminó eliminando a ambos, pues parece que aún seguía vinculado a sabiduría divina. Esto explicaría que la chica que Glenn vio en su recuerdo no era Riel, sino Ilusha, quien murió arrastrándose. Y cuando los magos de la corte intervinieron en el laboratorio, Glenn puso a salvo a Riel, quien mantenía los recuerdos de Ilusha hasta el momento de su deceso. Con esto podemos dejar en claro que este peleazul en realidad es Rainer, quien alteró los recuerdos de Riel para cuando llegara su momento, y así se hizo pasar por Sion. Lo peor es que me acabo de dar cuenta de este detalle y eso es que este anime me lo vi en 2018, mari. Como sea, ya cuando Glenn le iba a dar el golpe de gracia antes de que este intentara algo en contra de Riel, es como lo demuestra el protegido por otras 3 Riel, las cuales no tienen conciencia y solo viven para servirlo. Aunque eso sí, cuestionable el outfit. La cosa es que 2 se enfrentan a Glenn mientras que una corre a eliminar a Riel. Lo bueno fue que este pudo evitarlo, así como que mientras la protege, él y Rumia le enseñan que pese a que crea que no es nadie, realmente es una persona que tiene derecho a vivir su vida. Con esto Riel se recupera y acaba con sus copias o hermanas, como mejor suene. En cuanto a este tío, Glenn le metería su pepazo si tan solo le hubiera quedado balas, pero aún así no se salvó de la fractura de tabique. Albert por su lado se encargó sin problemas del director, a quien sí vemos que lo eliminó. Así estos 3 regresaron a salvo y siguieron disfrutando de su día de playa. Lástima que el mal no descansa, pues Eleanor consiguió la información para hacer el Revive Live. Mientras tanto, Aquí volveremos a la playa brevemente para escuchar a Albert decir que Sistine se parece a una antigua conocida de nombre Sarah Silvers, lo que dejaría algo desconcertado a Glenn. En cuanto a Eleanor, la vemos hablar con el jefe de Akatsuki, de sabiduría divina, pues el objetivo de usar el RL, para no estar diciendo a cada rato Revive Live, es para revivir justamente a este líder, ¿no? Pero para ello es necesario usar a Rumia, la cual, tras saber que su poder ha madurado, por ahora solo deberán observar. Después de eso vemos a Riel cenando en casa de Sistine. No sé si ella ahora vive con ellos o solo está de visita, no sé. De hecho, lo único que resalto de esta escena es que el padre debía contarle algo a Sistine, pero ahorita no se acuerda. Y en cuanto a las chicas, cuando pudieron tener un momento a solas, Riel estaba arrepentida por lo que hizo, aunque pensaba que no merecía ser perdonada. Sin embargo, estas 2 la abrazan diciendo que pasado pisado, pues ahora son sus mejores amigas. Ay, qué lindo. Al otro día en la biblioteca de la escuela, Sistine se topa con Celica, la cual se da cuenta que anda investigando sobre el castillo en el cielo, resaltando querer continuar con la investigación de su abuelo, mientras esta, luego de decirle un refrán que aparentemente se inventó, vemos que Celica también anda en su propia investigación, en donde dice que debe volver a entrar en dicho laberinto. Les adelanto que no veremos nada de eso en este anime. Después de eso, Glenn intercepta a Sistine para agradecerle por salvarlo con el ritual, lo que deja roja y avergonzada a la chica, haciendo que Riel lo tome como que Glenn la lastimó y lo ataca por toda la escuela, hasta que por poco es arrollado por una carroza, de no ser porque el que iba dentro de esta lo pone a salvo. Descubriendo que dicho personaje se trata de Leos Kleitos, un profesor de otra academia, de otro reino y prometido de Sistine. Sí, eso era lo que su padre había olvidado decirle, que su prometido vendría a visitarla. La noticia sorprende a los presentes, así como el mencionar que vino a dar disque clases especiales en esta academia, cuando la realidad es que solo es otro profesor sustituto. La cosa es que, digamos que se iba a armar una discusión luego de que Glenn hablara mal de Sistine, hasta que ella menciona su nombre, y Leos dice conocerlo, pues es muy reconocido debido a sus efectivos métodos de enseñanza. Mientras el director y Celica por su parte creen que el que les hayan enviado a un profesor tan cualificado como él, solo para ser el reemplazo temporal de alguien, como que no tiene mucho sentido. Volviendo con Sistine, tras mandar a Glenn pa' la porra por avergonzarla más de lo que Leos lo estaba haciendo, pasamos a ver a este último cómo da una clase. A palabras de Glenn, es un buen profesor y su clase fue perfecta, pues explicó bien sus puntos y expuso de buena manera el cómo realizar hechizos. Sin embargo, hay un detalle que resaltó de todo esto para mal, y es que lo que expuso es algo que los alumnos aún no entienden, ya que en el debido caso de manipularlo sin saber las consecuencias, hasta el hechizo más básico usado solo para inmovilizar como lo es el Shock Ball podría convertirse en un arma capaz de acabar con la vida de alguien.
algo que la propia Rumia pudo darse cuenta y le menciona que ninguno de sus alumnos pondría en práctica eso, aunque este dice solo tenerle envidia al ser más capaz que él. Finalizada la clase es como Leo se invita a Sistine para hablar en privado, a lo que lo vemos caminar por este jardín de la escuela, en donde podemos verlos recordando cuando eran más pequeños y juraron casarse. Aunque ver esto, la verdad, no sé qué opinen ustedes, ¿lo ven bien o algo dudoso? La cuestión aquí es que Leos le hace la propuesta de matrimonio como es, algo que sorprendió a Glenn, quien vino a espiarlos porque Rumia se lo pidió, ya que tenía un mal presentimiento del prometido de su amiga. Y no mentí en cuanto a eso, pero me estoy adelantando. Sin embargo, Sistine rechaza la propuesta, pues su prioridad ahora es continuar con la investigación de su abuelo. Pero el tipo solo se ríe diciendo que la arqueología mágica es un desperdicio de tiempo, ya que eso de investigar cosas de la antigüedad y recrear su magia es algo que hasta la fecha nadie ha conseguido. Su abuelo, pese a ser un investigador reconocido, nunca consiguió un logro real en todos sus años, por lo que le pide a Sistine que abandone sus sueños y lo ayude en su investigación. Si bien ella se seguía negando a esto, Leos menciona que únicamente no quiere verla perdiendo el tiempo, a lo que Glenn sale en su defensa, pues al fin y al cabo ella es la protagonista de su vida y puede hacer lo que quiera. Leos le dice que no sea sapo, pues él no tiene nada que ver en todo esto, hasta que Sistine dice que sí puede entrometerse, pues en realidad ella y Glenn son amantes que se juraron amor eterno. Espera, ¿qué mierda? Literal, todos quedaron con la jeta abierta, pero como Glenn es un hijo de puta, le siguió el juego solo para humillarlo. Una discusión verbal después, así como unas bromas, culminan con Glenn desafiándolo a un duelo. Con esto lo vemos discutir con sus alumnos, ya que este duelo será la clase de Glenn contra la de Leos, todo esto para que el tipo se case con Sistine y herede su fortuna para no tener que chambear más. Por otro lado, Albert se reúne con Glenn para comentarle sobre que el tráfico de polvo de hadas se ha vuelto a reactivar. Esto sorprende de mala manera a Glenn, no solo por el daño que genera esta droga, sino que esto tiene relación con la tal Sara que Albert mencionó. Al verlo así, Albert no solo le niega que lo ayude en su investigación, sino que también le hace entender a Glenn que él ve en Sistine a la difunta Sarah Silvers. Y esto sería confirmado cuando sabemos que Glenn llama a Sistine Gata Blanca, mientras que a Sarah la llamaba Perra Blanca. En cuanto a Leos, pues resulta que todo esto fue orquestado para poder enfrentarse a Glenn, y quien está detrás de esto sería este hombre, quien, si no mal recuerdo, tiene que ver tanto con el polvo de hada, así como también lo que le pasó a Sarah Silvers. 4 o 6 semanas después. Con esto el día del duelo llega, el profesor que odia a Glenn nos cuenta las reglas de dicho combate, que en resumidas cuentas, la batalla tendrá una duración de 3 horas, en ese lapso existen 2 formas de ganar el encuentro, acabando con el comandante de la tropa rival, que en este caso son los profesores, o tomando la base del contrincante. En síntesis, en un simulacro de guerra, los estudiantes son las tropas y los profes son los comandantes quienes los dirigen. Fuera del por qué están peleando, en cuanto le pregunta a Sistine si en verdad considera casarse con el ganador, la vemos cómo se imagina el ganador de esto siendo Glenn, y sí, Rumia es consciente que su amiga tiene sentimientos por su profesor. Ahora sí es como el combate ha comenzado, y ciertamente no es la gran cosa en mi opinión, hasta me atrevo a decir que es olvidable, de hecho recuerdo por qué no lo recordaba tanto, y es que esto se puede resumir con la clase de Leos teniendo la delantera, los profes de la academia dándolo como ganador por su intelecto. Sin embargo, no contaron con que Glenn le vale culo las estrategias o luchar limpiamente, pues en la guerra y en el amor todo se vale, usando tácticas que pueden considerarse cobardes, así como el hecho de usar trampas y que el mismo Glenn como Riel, magos de la corte con experiencia en estas áreas, peleen contra simples alumnos, demuestra hasta dónde era capaz de llegar Glenn con tal de ganar. Finalmente las 3 horas transcurren, concluyendo con un empate al no poder tomar la base rival, así como tampoco inmovilizar al comandante enemigo. En este punto quedó demostrado las personalidades de ambos docentes, mientras Glenn festeja el resultado pese a no haber ganado, igual felicita a sus alumnos por el resultado, caso contrario a Leos, quien insulta y denigra a los suyos, a lo que Glenn dejaría en claro que las tropas caen ante una mala dirección, resaltando otra característica de Leos, y es lo volátil que puede ser, al igual de lo mal que se ve en este momento, y no por lo mala persona como tal, ya que ahora es el quien desafía a Glenn a una batalla tú a tú por Sistine. Mañana, detrás de la escuela, uno lucha por casarse en plata y el otro porque la chica deje su sueño y se case con él. Con esto, y al ver que Glenn no tiene en consideración lo que ella piensa, o que más bien la trata como una bolsa de efectivo nada más, esta vuelve a meterle otro bofetón y se retira, al igual que todos. Cuando se
estaban yendo, Rumia conversa con Sistine para que razone sobre que Glenn nunca tuvo en consideración el tema de casarse. Si bien era algo obvio que solo lo hacía para molestar, la realidad de querer pelear fue para defender los sueños de Sistine, por lo que le pide que hable con Glenn y aclare las cosas, aunque Rumia dice que también debe hablar con Glenn y comentarle que volvió a experimentar la misma sensación que tuvo con el director del centro de investigación, pero esta vez con Leos. Paralelo a esto, Albert y otros magos de la corte investigan los múltiples casos de víctimas que ha dejado el polvo de hada, aún sin conocer quién o quiénes son los que están tras esta vuelta. Por otro lado, Leos revela que su razón de casarse con Sistine es más para asegurarse el puesto como líder de su familia y tener ventaja sobre la segunda rama. Caso similar a los Hyuga en Naruto, quizás, no sé. Ya en la noche Glenn andaba planeando cómo acabar el combate lo más pronto posible el día de mañana, al igual que razona lo sucedido con Sistine, a quien vemos aparecer en el lugar preguntando el por qué hace esto, así como preguntar por esa Sara que hizo mención mientras hablaba solo. Aunque Glenn intentó volver a meter ese cuento chimbo de casarse por dinero, le termina revelando el parecido que tiene Sistine con la tal Sara Silvers, así como parte de su pasado, pues le cuenta que él era fan de un libro llamado Los Magos de Justicia, su sueño fue ser como ellos y estudió todo lo que pudo para poder cumplirlo. Sin embargo, cuando logró convertirse en soldado del Imperio, Glenn descubriría ese lado de la magia que nadie le contó, por lo que este terminó odiando lo que alguna vez amó, pero su sueño no terminó ahí, pues él contaba con una amiga que lo apoyaba para que fuera realidad. Lo malo fue que llegó un momento en el que Glenn abandonó a Sara dejándola morir y él, mientras escapó y renunció a todo, volviéndose un vago de tiempo completo. En cuanto al por qué lucha contra Leos, dice no saber si lo hace por defender el sueño de Sistine o porque quiere redimirse con Sara. Pero algo es seguro, este lo desafió al duelo inconscientemente al ver cómo intentaba negar los sueños de Sistine, dejando en claro que sus motivos fueron personales. Es como esta le dice alegrarse, ya que de alguna forma cuenta con Glenn para hacer su objetivo realidad. Momento algo lindo, si no fuera porque Leos aparece contando la verdad detrás de Glenn. No sé si lo llegué a mencionar durante el resumen, pero si no, digamos que Leos revela que Glenn formó parte de una línea especial de los magos de la corte, una especie de inquisidores que acaban con los magos malignos, siendo el ex miembro número 0 de las fuerzas especiales del ejército imperial, Glenn el Loco. Ante esta revelación y que Leos lo provocara al decir que solo es un asesino que no tiene nada que enseñarle a los alumnos con sus manos llenas de sangre, es como Glenn decide enfrentarlo aquí y ahora para resolver su disputa. Solo que este sería brutalmente profanado al ver que Leos usa un estilo de alquimia que como tal no es un hechizo, el cual le permite manifestar monstruos imaginarios muy poderosos, y como les dije, al no ser un hechizo como tal, su carta trampa no tiene efecto. Con un Glenn aporreado es como lo vemos retirarse sin más, mientras Sistine es amenazada a casarse con Leos si no quiere que la verdad sobre Rumia, así como el secreto de Riel, salga a la luz. A Sistine no le quedó de otra que esperar el resultado de mañana, del cual Leos saldría vencedor, ya que Glenn nunca se presentó. 8 p.m. y 1 minuto. Esa misma noche tenemos un recuerdo de Sistine donde este encara a Leos acusándolo de que trabaja con sabiduría divina. Sin embargo, este niega a tener conexiones con dicha organización, así como dejar en claro que ante la ausencia de Glenn y que si no quiere que los secretos de sus amigas sean revelados, es como esta al final debe acceder a sus demandas. Al otro día el tema de Sistine y su boda, así como la repentina desaparición de Glenn, es algo que se encuentra en boca de todos. Podemos ver cómo sus compañeros preocupados le preguntan sobre esta decisión y el tema de sus sueños. También podemos ver cómo le pelean a Rumia por no decir o hacer algo al respecto, pero esto se ve interrumpido cuando Leo se la lleva para hablar en otro lugar. Y ya que estamos hablando de Rumia, esta evitó que Riel hiciera de las suyas y para ello se la lleva a otro lugar para contarle que Glenn se hará cargo de todo. Riel no entiende cómo puede ser eso posible, ya que Glenn no ha dado señales de vida. Sin embargo, la noche en la que Glenn fue vuelto una caca, Sistine al volver a casa ya le había dicho a Rumia sobre que se casaría con Leos. Rumia intentó objetar ante esto, pero al ver el comportamiento de la chica, es como decidió ir con Glenn para contarle lo sucedido, el cual le dijo que se haría cargo. En ningún momento dijo que cuándo lo haría. Así pasó una semana y nos encontramos en donde se realizará la ceremonia. Tras ver cómo Sistine luce su vestido, It was perfect. las chicas hacen su último intento para hacer que cambie de parecer, sin embargo no lo consiguen y es como la boda daría inicio. La gente se cuestiona que no haya nadie por parte del novio y a mí se me hace raro que por parte de la novia solamente estén sus compañeros de clase. En fin, cuando ya era la hora de besar a la novia es como Glenn hace su entrada única oponiéndose al compromiso y raptando a la novia. Los presentes celebran esto y Glenn deja a Riel la seguridad de Rumia.
Ya lejos del lugar es como estos dos conversan y aclaran ciertas cosas. Sistine confiesa que solo se casa porque Leos la amenaza, y en cuanto a dónde ha estado Glenn todo este tiempo, el man nos cuenta que tras la visita de Rumia, estuvo pensando en cómo enfrentar a Leos, pero su plan le tomó demasiado tiempo, ya que sus posibilidades de vencerlo eran nulas, por lo que estuvo preparando equipamiento y trucos, así como llevarlo a una zona donde pueda tener la ventaja. Con esto Glenn le pregunta a Sistine si sabe cuáles son los planes de Leos al casarse con ella. Esta última le dice que esa noche entendió que no lo hace por amor, de hecho menciona que Leos actúa como si fuese otra persona. Entonces es como son interceptados cuando al lugar llegó un ejército de personas. Glenn nos revela que se trata de adictos al polvo de hada, mientras Sistine por su parte queda asustada al ver la mirada de odio que posee Glenn. Aunque ellos no serían los únicos rodeados, pues vemos que en la iglesia Rumia y los demás también andaban en aprietos, pero no nos vamos a centrar en ellos, pues Albert y compañía llegan para ayudarlos. Volviendo con Glenn, le explica a Sistine que estas personas que consumieron el polvo de hada actualmente solo son cadáveres que están siendo controlados por un tercero. Así que mientras escapa con Sistine, vemos a Glenn cómo acaba con estas personas de formas cuestionables, lo que de a poco va sembrando el miedo en Sistine entre más va avanzando. Por parte de Glenn, la situación hace que recuerde lo sucedido con Sarah, por lo que termina descubriendo la verdad de quién está detrás de todo esto. En un punto, tras salvar a Sistine de estos adictos, vemos cómo esta se rehúsa a tener contacto con Glenn, pero cuando quería meditar las cosas es como aparece Leos al lugar. Glenn le grita arremetiendo que deje de fingir ser Leos, pues se revela ser un antiguo ejecutor de los magos de la corte, así como Glenn. Él es el número 11, Yatis Laufan la Justicia. Sí, el tipo que acompañaba a Leos. De hecho, esta parte es muy intrigante, ya que con quien Glenn peleó esa noche no fue contra Leos, sino contra este sujeto, pues resulta que Leos había muerto horas después del duelo que tuvieron comandando a los alumnos, ya que también era una al polvo de hadas. Con esta revelación, Glenn le dice a Sistine que se vaya. De hecho, el mismo Yatis también dice que se retire, pues ya no la necesita. Y es que Glenn nos cuenta que Yatis usó a Leos y su compromiso con Sistine para resolver estos asuntos pendientes que tiene con Glenn, ya que Yatis intentó acabar con los magos más poderosos, así como figuras importantes del imperio. De hecho, dice que su plan sigue siendo el mismo, además de obtener los registros acásicos. Pero para hacerlo, primero debe detener a la persona que interfirió en sus planes. Sí, hablamos de Glenn. Este tipo es como un Samas que quiere impartir su sentido de justicia, acabando con otros para erradicar lo que él cree que es el mal. Con esto dicho, la pelea comienza y no sé si es que no las disfruto porque las estoy viendo por dos, pero realmente es que no pasa mucho. El tipo crea sus monstruos que disparan cosas, Glenn también dispara cosas, y al final estas cosas acertan en Glenn, quien ya tenía boleto directo para ver a su amiga Sarah, hasta que Sistine aparece mandando a Yatis para la porra. Glenn le reclama por volver, y es como Sistine, que momentos antes lloraba asustada por lo que acaba de presenciar. Tras recordar todo lo ocurrido desde que Glenn llegó a la academia, ella lograría comprender que su versión de perdedor y su versión psicópata es lo que lo hace ser él, y por ello fue que regresó a sacarlo de ese mundo de miedo y sangre. Pues así como Rumia es importante para ella, Glenn también lo es. Estas palabras aclaran la oscuridad que nublaban a Glenn, por lo que cuando Yatis vuelve a levantarse, es como estos dos se unen para enfrentarlo. Sistine se encarga de apoyarlo al eliminar a sus monstruos, mientras Glenn es potenciado para conectar el puño del superhombre. Yatis, al entender que no debió subestimar a Sistine, es como manifiesta a su diosa de la justicia, solo que Sistine no esperó a que lo completara, por lo que mientras Yatis perdía tiempo volviendo a manifestarla, Glenn ya andaba metiéndole otro tiestazo que lo deja fuera de juego, por así decirlo, ya que el tipo no estaba inconsciente y consigue escapar una vez Glenn va a atender a Sistine, que había gastado mucho prana. Sin embargo, dice que las cosas aún no terminan, ya que aún planea destruir este reino corrupto. Después de eso aparecen los de su clase, dando a entender que aún quiere que sea su profesor, y por la noche lo vemos hablar con Albert y los otros magos sobre que el objetivo de Yatis es conseguir los registros acásicos. Por parte de Sabiduría Divina podemos ver a Eleanor seguir con su investigación por su cuenta. Otra que también seguiría con su investigación es Celica, quien luego de que Glenn se reincorporara a las clases, esta le confiesa que irá a explorar el laberinto subterráneo al ver que Glenn ya se las puede arreglar por su cuenta como profesor. Así, tras recitar las palabras de su libro y recordar a su amiga fallecida, es como al ver a sus alumnos ansiosos por ver qué les va a enseñar, es como termina este anime. Mocktails fixers eyes. The snacks are real nice. Soda sound extra. I'm lit, you can't deny. Wherever you want, wherever you need. So good you never